¿Saben ustedes que hay problemas con la compañía aérea de bajo coste? Ryanair, como dice un castizo, la ha liado parda. Ryanair está dejando en tierra a miles de pasajeros. Ha cancelado cientos de vuelos. Se habla de más de 2.000 entre los que ya se han cancelado y los que se van a cancelar en las próximas semanas parece ser que no tienen pilotos. Ellos dicen que es un error de cálculo. Pero en lo que va de año lo cierto es que la compañía noruega, por ejemplo, Norwegian, ha fichado a 140 pilotos de Ryanair, que mientras se iba quedando sin esos pilotos no dejaba de vender billetes. Y claro, las consecuencias han sido que ahora mucha gente se ha quedado en tierra. Hemos invitado a Francisco Rabanal, Pablo Rabanal, que es responsable de la empresa reclamador.es. Esta empresa es para reclamar de todo, Pablo. De todo lo que nos hagan por ahí, de las perrerías que suframos, ojalá, o solamente de las compañías aéreas. No te soltamos. Claro, por eso. Vamos, no. te metemos en nómina. No, os cuento muy rápido. Ojalá pudiéramos reclamar todo. De momento llegamos a reclamaciones contra aerolíneas, contra entidades financieras, contra ayuntamientos por impuesto de plusvalía municipal, reclamaciones laborales, contra aseguradoras también. No está mal. No está mal, y lo hacemos de una manera muy sencillita, que es de manera 100% online y cobrando a éxito. Solo cobramos cuando los clientes ganan el caso. La reclamación es positiva y tiene frutos, es cuando vosotros cobráis. Mientras tanto, no. La gestión no. Y si perdemos, la asumimos nosotros. Y asumimos nosotros los costes. Bueno, en este caso, ¿qué le recomiendas a los...? Se habla de cerca de 400.000 pasajeros que se pueden quedar a tenor del número de vuelos, que se han suspendido y se van a suspender en tierra. Bueno, en tierra, que van a tener que volar de otra manera, pero no con Ryanair, está claro. Tendrán que utilizar otras compañías aéreas. Más luego todo lo que supone eso. Tener que a lo mejor quedarte un día más en la ciudad que visitas. Más hotel, en fin, más gastos. Claro, todo eso conlleva pérdida de días laborables. Pérdida de días laborables, efectivamente, porque estás en tus vacaciones y tienes que volver, etcétera, etcétera. Vale, yo creo que por contextualizar un poco, hay una normativa que es el Reglamento 261 que regula este tipo de casuística y hay que diferenciar entre las cancelaciones que se avisan con más de 15 días y las que se avisan con menos de 15 días. Si nos avisan con más de 15 días, lo que tenemos derecho será al reembolso del billete y a que nos cubran todos los gastos, pues como el que comentabas tú, de hoteles en el que hayamos incurrido y que podamos acreditar. Si nos avisan... O sea, los hoteles que tú hayas ya contratado, los restaurantes, los espectáculos, tiene que indemnizarte la compañía. Te tiene que cubrir ese gasto la compañía. Si nos avisan con menos de 15 días, además de esos gastos, lo que nos tienen que dar a elegir es entre un transporte alternativo o la devolución del billete. El transporte alternativo no tiene por qué ser con ellos, tiene que ser el primero disponible, es decir, si volara EasyJet o volara Vueling, por ejemplo, al mismo trayecto, pues nos deberían ofrecer ese trayecto. Entonces nosotros elegimos si volamos en la alternativa que nos dan o nos devuelven el dinero. Y, adicionalmente, este reglamento europeo lo que establece es una serie de compensaciones que no dependen del billete, sino que dependen de la distancia del vuelo. En vuelos de corta distancia nos tienen que indemnizar con 250 euros, en vuelos de media distancia con 400 euros. Además del billete. Además del billete. Y en vuelos de larga distancia con 600 euros, además de todos aquellos gastos que podamos acreditar, como los de hoteles, pérdida de días laborables, pérdida de excursiones, etcétera. ¿Y eso cómo tienes que hacerlo? Tienes que presentar evidentemente todos los papeles que puedas reunir y más para acreditar todo lo que dices, evidentemente. ¿Y eso tienes que hacerlo ante la compañía o dónde tienes que hacerlo? A ver, claro, la compañía hoy había muchos pasajeros ahí en Barajas que decían, pero si aquí hay un paisano, hay una paisana ahí no nos atiende. Si no hay manera, si llevo aquí 3 horas, aquí nadie dice nada. Claro, eso lo hemos visto además. Aparte no les estaban ofreciendo las indemnizaciones que nos estás comentando, estaban comentando otras cosas. O sea, les decían, yo es que he visto gente que se ha ido a Barajas y ha dicho, no, me han cancelado el vuelo y me ofrecen compensarme y pagarme la diferencia, que yo compre un billete nuevo y la diferencia me la añaden. Y yo digo, esto no puede ser. No. Es que no lo hacen nunca. A ver, primero cuando ocurren este tipo de casos, nos ocurren en el día, nos tienen que informar de por qué es el retraso, de la cuantía del retraso, en minutos, y nos tienen que dar comida y alojamiento. Ryanair no lo hace nunca. ¿Y si no lo hace, qué puedes hacer? Pues mira, para empezar, hay 2 vías para reclamar. Una es la vía administrativa y la otra es la vía ordinaria o judicial, por decirlo así. La vía administrativa es ir vía Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es AESA. Hay que decir que AESA es plenamente consciente de los incumplimientos, no solo de Ryanair, sino de otras compañías de esta normativa, y no hace nada, salvo cuando los casos son absolutamente masivos y hay mucha presión pública. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, al margen de este tema puntual de Ryanair,
estamos hablando aproximadamente de que el 1,25% de los vuelos sufren algún tipo de incidencia con derecho a compensación. Si hablamos de 200 millones de pasajeros en España al año, estamos hablando de 2,5 millones de pasajeros que podían reclamarlo. Hay un estudio no lo van a pagar. No van a pagar. Hay un estudio de la Comisión Europea que dice que un 2% de los pasajeros que reclaman por su cuenta obtienen algo. Cuando van a través de empresas como la nuestra, el ratio de éxito está por encima del 95%. Entonces, por resumir, podemos ir por la vía administrativa y reclamar a esa, pero no podemos esperar nada bueno. Uno, porque les protegen, y dos, porque lo que dicen no es vinculante, ¿vale? Y dos, podemos ir primero a la compañía, que en el 90% de los casos no nos va a hacer caso, y finalmente solo nos quedará la vía judicial, que es cómo se resuelve esto. Desde luego respetando y ponderando el trabajo en defensa al final de los consumidores, usuarios y viajeros que hacéis. ¿Sabes lo que ocurre? Que lo que hace falta en los aeropuertos es poner una ventanilla única para las reclamaciones, porque es lo que se estaba comentando aquí hace 2 minutos. Cuando tú tienes un problema, tu vuelo se retrasa 4 horas o 4 y media o 5, no sabes dónde empiezan y dónde terminan tus derechos. ¿Qué puedes reclamar? ¿A quién le tienes que reclamar? ¿Dónde presentas el impreso? Si llamas a tu abogado, se genera un auténtico caos si tú lo único que quieres es volver a tu casa o para estar con tu familia o porque al día siguiente tienes que trabajar. Y si naturalmente la autoridad aeroportuaria, el Estado, colocase una ventanilla única, como está habilitada en muchos ministerios e instituciones, todo esto se arreglaría. Por otra parte, me parece fantástico el trabajo que hacéis de asesoramiento, pero se arreglaría. Estarían antes, todos en la misma fila, con el mismo impreso, y esos 2 millones de viajeros afectados por estos desmanes, pues lógicamente tendrían su resarcimiento. Sí, claro. Lo que pasa ahí es que, fíjate, hablas de 2 millones de viajeros, una reclamación media 400 euros, estamos hablando de una contingencia anual para las aerolíneas de 800 millones de euros. Eso es por lo que les protege a ESA. Claro. Nosotros hemos intentado poner un stand en Barajas pagando. ¿Ah, sí? Y claro, y no nos dejan. Le dejan ahí. Pero en cualquier caso, si alguien quiere, cuando el camino más corto entre 2 puntos, que es la línea recta, está obstruido, está obstaculizado, se buscan atajos. El atajo puede ser elreclamador.com, que es su... El reclamador. Su vía la vía de escape. Se pone en contacto con usted y ya está. Y dice, oiga, aquí tengo mis papeles, se los mando, como sea, tal, y háganme ustedes la reclamación y se cobran luego el tanto por ciento, pero así yo ¿verdad? Yo no me hago sé, las manos, me cruzo de brazos. Yo no sé si vosotros lo hacéis así. No os dejan instalar un stand en el aeropuerto, pero a mí me ha pasado más de una vez que sales por el aeropuerto y te dan tarjetas. Ha sufrido cancelaciones en su vuelo, ha sufrido retrasos, póngase en contacto, gratuito, tal. No cobramos nada hasta no tener resultados. ¿Utilizan esa técnica, por ejemplo, ustedes? Hemos sido pioneros en hacer eso porque no nos dejaban hacerlo de manera legal y nada nos prohíbe ir a informar a los pasajeros. Y cuando denunciamos que estas compañías incumplen el reglamento europeo, obtenemos evasivas, no se ponen multas, que es lo que debería hacer AESA, y lo que recibimos al contrario son denuncias en nuestra contra. Bueno, Pablo Rabanal. ¿Por hacer qué? Sí. ¿Por hacer qué? ¿Por repartir las tarjetas o por informar en el aeropuerto? Madre mía. Madre mía. Con el fin de no estimular, ¿verdad? No estimular el apetito de la reclamación. Bueno, pues ha sido un placer, Pablo Rabanal, responsable de reclamador.es, que he dicho antes reclamador.com, no, reclamador.es. Gracias y buenas noches. Ya nos contará a ver en qué acaba esto, seguramente. Por cierto, ¿esto es un problema de pilotos o un error, como dice Ryanair? Yo creo que sí, que se han ido los pilotos y se ha quedado sin pilotos. Es que el low Ha sufrido una OPA aprieta laboral y por también parte de al otra sueldo de los compañía, la es la que ha desequilibrado todo. Norway, esta, ¿no? La noruega. Norwegian, sí. Norwegian. Pues nada, vamos a ver. En cualquier caso, volar también en esta circunstancia no debe ser tampoco muy agradable. Claro, estos tienen un lío ahí, que montarte en un avión de esta gente tampoco debe ser muy satisfactorio. Dices, a ver si no sabemos si van a poner al volante a uno que pase por allí, que lo han cazado a lazo. Pero bueno, claro, si no tienen pilotos, ¿qué van a hacer? Es una cuestión de puntualidad, es decir, de suspensión de vuelos. Nos hemos quedado con la seguridad es muy seria, como para. Y si no es por los aviones, reclamaremos por otro tema. No te preocupes, claro que sí. Bueno, hablando de reclamación, vamos a ver quién reclaman los protagonistas de esta información que nos trae Mónica González.